Todos perseveraban unánimes en Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones, hermanos, que era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Sí? Y comienza a predicar. Pero dice que estaban todos juntos y estaban unánimes. Esa era la condición para que el Espíritu Santo cayera sobre ese lugar. Esa era la condición donde ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces, volviendo, eh, ¿para qué necesito el Espíritu Santo? Dice, para recibir poder. ¿Para qué ese poder? Para testificar. Ajá. A ver, estamos acá. Estamos en la número 11. Ahí va. Bien. Entonces, ¿para qué necesito el Espíritu Santo? Para recibir poder, para testificar. Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Dice, ¿no? En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si uno lee el libro de los Hechos, que es muy interesante, va a poder darse cuenta que sucedió tal cual lo dice acá, que ese regalo del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, primero, ¿dónde desciende? Con poder para ser testigos sobre Jerusalén. Si uno lee más atrás, va a ver que también en Judea hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Y después, más atrás, van a ver que en Samaria también hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Y si siguen leyendo más atrás en el libro de los Hechos, van a ver que el Espíritu Santo comenzó a expandirse por todos los estados, por todas las regiones que eran vecinas. Ya no estaba solamente ligado a los judíos o al pueblo de Israel, sino que el Espíritu Santo, a través de Pablo, fue esparcido por todo el mundo, hasta nosotros, a nuestros días de hoy. En 2 de Timoteo, 2 de Timoteo 1 al 7 dice, la versión Reina Valera, si alguien se anima y lo quiere leer, dígame, y lo lee. Así no estoy leyendo yo todos los versículos. Quizás los aburra. 2 de Timoteo 1 al 7. Amén, hermano. Voy a tomar el lugar de mi esposa que está ocupada. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Amén. Segunda de Timoteo, versículo 1, dice así. Porque Capítulo no nos 1, ha dado, versículo 7. Ahí va. porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, Amén. hermano. Amén. Dice, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea que está hablando del espíritu que Dios nos dio. ¿Y cuál es ese espíritu que Dios nos dio? El Espíritu Santo. El espíritu. En 1 de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sin el Espíritu Santo, dice acá, no hay poder de Dios
en nada de lo que hacemos, ¿sí? Como, como dice en 1 Corintios 13 también, que vengo a ser como un metal que resuena y hace ruido y nada más, ¿no? Porque el Espíritu de Dios, ¿qué es? Es amor también. Entonces, sin amor, nada son, dice la palabra. Entonces, tenemos que tener ese espíritu para poder tener ese poder de Dios para poder testificar. Amén. Vamos con la siguiente. Entonces, ¿para qué necesito el Espíritu Santo? Número uno, para recibir poder. Número dos, y lo dice acá, para ser guiado por Dios. En Romanos 8:14 dice lo siguiente. Vamos a buscarlo. Dice así. Porque todos los que son guiados, 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en el 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Sí? Y se ha hablado mucho del significado, de lo que significa Abba, Padre, ¿no? Y, y hasta se puede hacer una prédica, pero, o sea, si bien lo que dice acá, para ser corto, conciso, dice que ya no estamos más en esclavitud, sino que somos adoptados como hijos, ¿no? Y el hijo, cuando uno es hijo, no anda pidiendo permiso, no anda pidiendo permiso a ver si Dios puede hacer esto o puede hacer lo otro. Directamente actúa, ¿sí? O, por ejemplo, si yo le pido a mi hijo que me alcance algo, él sabe dónde está, porque es hijo, él vive en la casa, él está diciendo, ¿dónde está tal cosa? O puedo usar tal otra cosa, no. Entonces, como hijos de Dios también, nosotros, cuando tenemos su espíritu, nosotros podemos actuar en confianza y en plena certeza y certidumbre de que Dios va a mover su mano. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Amén. Somos guiados por su espíritu. Entonces, cuando usted tenga que hacer algo, ¿sí? Vaya sabiendo que Dios está con usted, que su espíritu está con usted y que su espíritu lo va a guiar a toda verdad, lo va a guiar a donde tiene que ir, lo que tiene que hacer, a donde se tenga que mover, porque Él le va a estar hablando a usted. Es su espíritu, ¿sí? Y ese espíritu mismo, una vez de ser bautizados, ¿no? Luego de haber sido bautizados y haber recibido su espíritu, ese espíritu mismo nos va a dar la fuerza para no estar más en esclavitud, como dice acá. Porque antes estábamos esclavos del pecado, ¿sí? Uno, como dice Pablo, dice, tengo esta ley que hallo en mi cuerpo, es que mi espíritu está dispuesto, pero mi carne se opone. Pero cuando uno tiene el espíritu de Dios, ese espíritu mismo es quien nos gobierna y ese espíritu mismo es quien nos hace no pecar más. Es quien nos da poder, ¿sí? Para vencer la tentación, quien nos da poder para testificar y nos da poder para ser testigos de Dios, ¿sí? Para poder testificar acerca de Él. Y también nos guía, ese mismo espíritu nos guía y nos lleva por caminos de justicia, como decía David. Y tres, ¿para qué necesitamos el Espíritu de Dios? Para recibir, como decía hace un rato, ayuda en mi debilidad. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿en qué hemos de pedir? ¿Como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso está en Romanos 8:26, ¿sí? Entonces, a veces uno va a encontrarse orando, ¿sí? Va a orar por determinadas cosas que uno entiende o cree o que le parecen, pero cuando uno empieza a hablar en lengua, también tu espíritu se comunica con el Espíritu Santo y empieza a hablar las cosas
que el espíritu necesita y que nuestro espíritu necesita para vencer en nuestra debilidad, ¿sí? Y para ser fortalecidos en el Señor. Porque por ahí estamos pasando por una prueba difícil, por ahí estamos pasando por algo que no entendemos, y oramos en lengua, y el Señor nos responde. ¿Y cuál es la garantía de que el Señor nos escuchó? Que cuando terminamos de orar, el Señor nos llena de paz. Cuando uno siente paz, luego de haber orado de esa manera, en lengua, sepa que va a venir una paz que lo va a embargar, porque su espíritu ya se comunicó con el Espíritu de Dios y oró e intercedió con gemidos indecibles, como dice la palabra. Entonces, dice acá, en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Estar lleno de su Espíritu es estar bajo el control absoluto de Cristo. ¿Sí? Eh, Vieron que a veces en las iglesias se habla en lengua, ¿no? Y quizás algunos no entiendan por qué algunos hablan en lengua o no, pero también el Señor derrama su espíritu sobre cada persona y comienza a hablar en lengua, es una manifestación del espíritu. Pero cuando uno recibe esa manifestación, es también para enfrentar algo que se viene en la semana, alguna prueba difícil que va a tener, algo que quizás no entienda y que Dios le empieza a revelar. Entonces, eh, el ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con algo que va a suceder también. No es solamente por ser lleno nada más. Dios cuando envía su Espíritu, lo envía con un propósito específico. ¿Sí? Quizás es para tener poder, como habíamos dicho, para ser testigos de Dios, quizás sea para ser guiados por Él. Efesios 5:18. Como habíamos dicho, para ser guiados por Él, o quizás sea para recibir ayuda en la debilidad. Dice, ¿cuál es cuál es la evidencia visible de recibir el Espíritu Santo? Vamos a Hechos nuevamente. ¿Hasta acá me siguen? ¿Vienen todos conmigo? Díganme un amén. Amén. Estoy dando la clase a ciegas porque no los puedo ver, pero sé que vienen todos conmigo, que me vienen siguiendo. Dice en Hechos 19:4. Si lo tienen, díganme amén. Pablo en Éfeso, es el título. Y en el 4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron, dice en el 5, esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y ahí corto. Pero dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea, profetizar también es una manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y dónde fue que pasó todo esto? Dice que Pablo cuando fue a Éfeso, ¿sí? En el 1 dice, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados?
Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces, vieron que puede ser que uno se haya bautizado, ¿sí? Y no haya recibido el Espíritu Santo, como les pasó a los cristianos que estaban en Éfeso. Ahora, ¿cuál fue la diferencia que hizo que ellos reciban el Espíritu Santo? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Puedes repetir la pregunta? Ustedes, a ver, ¿en qué bautismo se bautizaron los que no recibieron el Espíritu Santo? En el de arrepentimiento. Hablamos juntos. Amén. En el de arrepentimiento. ¿Pero en qué bautismo? ¿De quién era? ¿En el nombre de quién? En el nombre de Juan. De Juan. En el bautismo de Juan, dice. El bautismo de Juan era. ¿Y cuál era el bautismo de Juan? Si uno va a San Juan, lo va a encontrar y va a ver que dice arrepiéntanse y bautícense para el perdón de sus pecados. ¿No? Vamos a ver qué dice la palabra. ¿Ves? Acá dice en Juan 1:26, dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar el calzado de su correa. No soy digno de desatar la correa del calzado. Entonces, Juan lo dice públicamente, que él bautizaba, pero diciendo que se arrepientan de sus pecados. Pero el bautismo verdadero es en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Eso fue lo que sucedió cuando... Por eso les remarco esta parte, porque lo que Pablo hace cuando llega a Éfeso, justamente empezó a chequear, empezó a ver que por ahí los hermanos no estaban hablando en lenguas o no conocían del Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Y ahí les dicen, el bautismo de Juan. Entonces ahí él los tiene que reconfirmar, ¿sí? Para que entiendan qué fue lo que hicieron cuando se bautizaron, por qué se bautizaron. Entonces él les dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera sabemos que había Espíritu Santo. Entonces ahí le pregunté, entonces, ¿en qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Entonces ahí les reconfirmó y les dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús. O sea, pero cuando ya vino Jesús, ya está, ese bautismo no servía. Entonces había que bautizarse en el nombre de Jesucristo, como dice acá. Entonces cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, la evidencia de que uno recibe el Espíritu Santo es que empieza a hablar en lenguas. ¿Sí? Hablar en lenguas y profetizar, dice acá. Dice, la palabra lengua significa idioma, y es una señal, porque si ustedes van a Hechos 2, cuando Pedro comienza a predicar y a hablar, o sea, ¿qué fue lo que hizo que reciban el Espíritu Santo los demás? Que Pedro les hablaba en las lenguas que algunos
no, y todos los discípulos que estaban ahí, cuando viene el Pentecostés, dice que había judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo, dice. Y cuando, y hecho este estruendo, dice, se juntó una multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos hablar nosotros cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Por eso uno, burlándose, dijo, estos están llenos de monstruos, como si están todos borrachos. Pero fíjense que la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo es para testificar de Dios a otro, ¿sí? Es para testificar de las maravillas, como dice acá, de Dios. Entonces, cuando cae sobre una persona el hablar en lenguas, ¿sí? Significa hablar en otro idioma, ¿sí? Está el idioma terrenal y el idioma celestial, ¿sí? Y en ese caso, de los judíos que estaban ahí, necesitaban escuchar en su propio idioma el mensaje, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Lleva el mensaje, ¿sí? Y nosotros somos los encargados de llevar ese mensaje también. Nosotros somos los emisarios del mensaje de Dios. Y entonces necesitamos tener el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder llevar ese mensaje con denuedo, como lo hizo Pedro, que ni bien habló, cuando Pedro comienza a hablar, comenzó a decir todo lo que decía la palabra, no empezó a decir otra cosa, no empezó a querer convencerlo, sino comenzó a hablar todo lo que decía la palabra y le empezó a explicar parte por parte del Antiguo Testamento hasta que llegó al momento de que Jesús resucitó, dice, y de lo cual todos nosotros somos testigos, dice. Así que cuando ellos reciben el Espíritu Santo, acá dice en Hechos 2:33, dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Hechos ha cuánto, derramado esto sobre vosotros, esto que vosotros veis y oís. Entonces, cuando comienza a predicar, después dice en el 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice arrepentidos. Entonces, según dice acá, dice la evidencia inicial, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ven? Que es el recibir el Espíritu Santo tiene un propósito específico, dice la palabra. Es para testificar, es para hablar de Dios, es para compartir el Evangelio. O sea, Dios no nos va a dar algo por dar. No. O sea, este regalo que Dios nos da cuando somos llenos del Espíritu Santo, ni bien nos bautizamos, dice la palabra que es para testificar, es para hablar con denuedo de Dios, es para llevar las buenas nuevas a los que la necesitan. Porque uno que ya conoció, uno que ya recibió, ya está, vos ya sabés la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Ah, los dejé callados. La buena nueva es que soy salvo, que soy libre de todo pecado, que Cristo me salvó, que me hizo limpio por su sangre, que Él me compró con su sangre, ¿sí? Entonces, eso que Dios hizo en mi vida, Él dijo que lo compartamos a otros, que comencemos a testificar, a ser testigos suyos. Entonces, el Espíritu Santo fue dado para eso, para hablar con denuedo. Fíjense en cuando en Hechos, cuando Esteban comienza a testificar de Dios y empieza a hablar ante los judíos, ¿sí? En Hechos 6, 8,
Y Hechos 7 habla de Esteban cuando comienza a hablar. Y dice acá que Esteban comenzó a hablar lleno del Espíritu Santo. Dice, en 6:8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y la de los de Cirene, de Alejandría de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, cuando el Espíritu Santo está en tu vida, ¿sí? Y van a querer venir a hablarte de otras filosofías, de otras cosas, pero si vos estás lleno del Espíritu Santo, vos vas a poder hablar libremente y vas a poder derribar cada argumento que esa persona te pone o que te diga, ¿no? Porque yo creo en la teoría de la reencarnación y el Espíritu Santo, cuando vos estás lleno del Espíritu Santo, Dios te va a mostrar qué pasaje de la Biblia decir, qué palabras usar, qué testificar, qué, no sé, qué decir en ese momento, porque vas a estar lleno del Espíritu Santo y vas a poder hablar cosas que solo el Espíritu sabe. Entonces, Él te va a guiar, como habíamos dicho en el anterior. Nos va a guiar, ¿sí? Nos va a llevar a hablar nuevas lenguas y a profetizar. Nos va a llevar a compartir las buenas nuevas. Entonces, el Espíritu Santo es necesario para testificar, ¿sí? Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, ¿sí? No solo que vamos a poder echar fuera demonios, sino que vamos a poder hablar nuevas lenguas. Y esas lenguas justamente son para testificar, Marcos 16:17. Es para testificar de Dios, ¿sí? Nosotros somos los mensajeros de Dios, los emisarios de Dios. Hechos 10:45 al 46 dice, y de los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Vieron? Ahí está cuando dice que se derrama el Espíritu sobre hasta lo último de la tierra. En Hechos 10:45 ya vemos que el Espíritu Santo comenzó a derramarse no solo en los judíos, no solo en los samaritanos, que eran los judíos mezclados con otras naciones, sino que además con los gentiles, o sea, los que no eran del pueblo, dice acá. Los gentiles eran justamente los que no eran judíos, porque dice en el 46, porque los oían de que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces, ¿por qué algunos no reciben el Espíritu Santo de la promesa? Y acá vemos el por qué algunos no lo reciben, pero vuelvo a repetir, que no lo haya recibido ahora, no quiere decir que yo no lo pueda recibir. Fíjense lo que pasó con Pablo. Pablo se encontró a los de Éfeso y les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y le dijeron, no, ni sabemos. Bueno, en el nombre de Jesús los bautizó y les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Eso quiere decir que podemos recibir el Espíritu Santo aunque no lo hayamos recibido cuando nos bautizamos. Pero acá vemos algunos por qué no pueden recibirlo. ¿Cuál es la traba? ¿Cuál es la sí, la traba, el impedimento que hace que no podamos recibir el Espíritu Santo? ¿Sí? Algunos, como dice acá, no tienen fe para recibirlo. En Efesios 1, del 13 al 14, dice, según la versión NBI, ahora vamos a buscar la versión Reina Valera. Si alguien la quiere leer, yo tengo la otra versión. Hermana Jessica, ¿se anima a leerla? Amén, hermano. En él también Hermana, ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad y el evangelio les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido.
Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Amén. Dice, la duda es un espíritu, así como la fe también. ¿Sí? Y yo leo la versión que está de Reina Valera, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, acá dice que es la garantía, las arras es la garantía, ¿sí? De que somos hijos, de que somos herederos. Y entonces, el diablo va a querer hacer que vos no te sientas como hijo, que no te sientas como un heredero. Entonces va a poner duda, y fíjense qué sucede cuando uno duda. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba en la barca y Jesús viene caminando sobre el agua y le dice, vení Pedro? Y Pedro va, porque era impulsivo Pedro. Pedro se mandó y empezó a caminar en el agua, y en el medio del agua vio que estaba en el agua. Y le empezaron a venir los pensamientos a Pedro, le empezó a venir la duda, el temor. Y ahí es cuando él dudó y se comenzó a hundir y le dijo, maestro, ayúdame. Entonces Jesús lo levantó, lo sacó y después lo regañó. Le dijo, Pedro, ¿por qué dudás, hombre de poca fe? ¿No? Entonces, eso es lo que hace la duda. La duda nos quita la fe. La duda nos cierra las puertas a los cielos. Entonces, cuando uno quiere recibir el Espíritu Santo, no tiene que dudar, tiene que echar fuera toda duda y echar fuera todo pensamiento, porque el enemigo va a querer venir con pensamientos, va a querer venir para que vos estés distraído de lo que Dios te quiere dar. ¿Sí? Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, el espíritu de fe, ¿sí? Es una cosa y el espíritu de duda es otra. ¿Y cuál es de Dios y cuál no? A ver si me sigue. ¿El espíritu de fe de quién es? De Dios. De Dios. Bien. ¿Y el espíritu de duda de quién es? El diablo. El diablo. Amén. Entonces, en Lucas 11, de 9 al 13 dice, yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Y al que llama se le abrirá. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces acá Jesús le está diciendo, ¿cuánto más vuestro Padre les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, hay que pedirlo también. Acá Jesucristo mismo estaba diciendo que hay que pedir. Entonces, a veces no lo recibimos o porque tenemos duda o porque no lo estamos pidiendo. Entonces, hay que pedirlo, hay que clamarle al Señor por eso. Señor, dame tu espíritu, dame tu regalo. ¿Sí? Quiero ser testigo. Fíjense que los primeros cristianos, como dice acá, perseveraban en la oración y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Pero qué estaban haciendo? Estaban esperando la promesa del Padre. O sea, no estaban distraídos, no estaban haciendo sus quehaceres, sino que Jesús le dijo, esperen acá, y esperaron ahí, y estaban todos unidos y orando. Entonces, estaban en el espíritu correcto. A veces uno puede estar distraído y no puede recibir el Espíritu Santo. Puede estar pensando en otras cosas, en lo que va a hacer, en las facturas que va a pagar, pero no estás orando. O mismo cuando uno está orando, a veces vienen pensamientos, como dice la palabra, son los dardos de Satanás, que a veces vienen a tratar de distraernos. Lo mismo en mi clase, ¿no, pa? Sí. Entonces uno tiene que estar atento. Amén. Vamos rápido porque me están diciendo que me queda un minuto.
Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Algunos no lo reciben porque su vaso está sucio y lleno de basura espiritual. ¿Sí? Cada uno sabe cómo está delante del Señor. Y a veces hay cosas que impiden el fluir del Espíritu Santo. Entonces hay que limpiarse de toda contaminación, como dice en hebreo. Así que, hermano, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:12 al 13. Hay que hacer